Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes y el canal se denomina Español hasta la muerte. Y yo soy español, por supuesto, y me considero como tal y defiendo los principios de un buen español. Por eso precisamente sigo estudiando el crimen de las niñas de Alcácer, de Toñi, Miriam y Desiré, porque este crimen fue algo de lo más horrible que ha existido en España y cuyas piezas, desde mi punto de vista, no están suficientemente encajadas. No solo no están suficientemente encajadas, sino que más bien están suficientemente desencajadas como para que al final nos hagamos tantas preguntas que no sepamos por dónde empezar. Yo ayer les dije que tenía ahí abajo, el libro de... Sí, ahí está, exactamente estaba. Lo he sacado para que lo vieran el Gilbert Calawich, el Gilbert Calawich, valenciano, entonces se dice Calawich, como la película aquella de Calabuch, pues eso, en vez de Calawich, Calawich. Medicina Legal y Toxicología, en la sexta edición, y en ella precisamente hay algunos capítulos escritos por el doctor Verdú, que se ve, y por el doctor Carracedo, el profesor Carracedo, que es un genio de los análisis de ADN, que ya trabajaba en Santiago de Compostela y al cual se le podían haber encargado, y se le encargaron la mayoría de las pruebas de ADN, pero se le podían haber encargado los pelos que están por ahí. No sé por dónde estarán los pelos. Eso de los 7 pelos desaparecidos de los balones. Pues el profesor Carracedo también escribía aquí. Bueno, lo voy a dejar aquí porque luego quiero hablar de él. Hoy nos vamos a centrar, uno de los oyentes ha dicho que es demasiado largo, pero es que de verdad, no, si no se dice lo que corresponde a cada capítulo y lo dejamos a media, pues esto es como si hacemos, no sé, un análisis de ADN y hacemos la mitad del análisis hoy y la mitad dentro de un año. Pues es que no se puede deducir nada. Cuando se empieza, se acaba. O sea, yo cuando me acuerdo que cuando tenía que trabajar en el laboratorio, hacer una síntesis que a lo mejor tardaba 23 horas, pues primero me encomendaba a Dios y luego estaba 23 horas haciendo la síntesis, es decir, que no dormía. Y me costó más de una vez problemas en la universidad, porque claro, había que seguir por la noche trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 5 de madrugada del día siguiente. Y había que hacerlo así, claro, no se podía parar. Si no, no se encontraba el producto. Pero, pues es que es así, o sea, es que es así. No hay otra solución. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la segunda niña, de la autopsia de la segunda niña. La primera hemos visto, se supone que es Toñe, se supone. La segunda es María Deseada de Siré, que estaba en segundo lugar. Y la tercera, que lo dejaremos para mañana o para cuando podamos, es Miriam. Que Dios las tenga en su gloria, que Dios te tenga en la gloria, bendita Desiré. Ha sido muy duro y es muy duro decir lo que vamos a decir ahora y no se crean que es bonito ni que es agradable. Solamente lo hacemos en aras de la verdad, que debe imponer todos nuestros actos como principio del derecho natural. La obligación de decir verdad. Si se obligara a decir verdad a todos, en los juicios, las situaciones y las conclusiones, como ocurre en Estados Unidos, las consecuencias serían muy distintas. Es despreciable el tratamiento de la ley de enjuiciamiento criminal que permite tantos derechos a los sinvergüenzas, a los asesinos y a los peores canallas de nuestra sociedad. No, señor. A estos tipos hay que preguntarles, tienen que contestar la verdad. Y si no contestan, deben ser condenados por no decir la verdad, aparte de sus correspondientes delitos. Ya está bien, pero ¿por qué no? Usted tiene obligación de decir verdad, es una obligación de todas las personas, como personas responsables de sus actos. ¿Qué pasa? ¿Que es que somos niños que tenemos que escondernos? Bueno, vamos al tema y es que de verdad ver las autopsias es terrible, ¿eh? O sea, no se lo aconsejo. Yo la voy a relatar, no puedo, pero intentaré un poco no hacerlas tan complejas. Perdón, tan duras.
Bueno, pues Desiré se empezó a analizar el cadáver por los primeros 6 médicos a las 12 de la mañana del día 28 y luego por doctor Fontela por la tarde del día 29, sobre las 21 o así el día 29. La primera autopsia duró 3 horas, la segunda duró 2 horas. Claro, yo creo que en la primera autopsia lo que se perdió más tiempo fue en cortar todo lo posible para que el doctor Frontera no lo tuviera en la segunda autopsia y mandarlo al Centro de Toxicología de Madrid. Bueno, pensemos que eso no es cierto, que es que lo necesitaba mandar al Centro de Toxicología y claro, pues había que hacerlo así, no se podía hacer de otra forma. Yo he preguntado a forenses y me han dicho que no era necesario. Es más, que se debía haber hecho las autopsias a la vez los dos forenses y que se debían haber negado los primeros forenses a que el segundo forense no hubiera participado. Primero, por deferencia profesional y segundo, porque las pruebas estaban falsificadas para el segundo forense. O por lo menos desplazadas, deterioradas, falseadas de alguna forma. No había continencia en la prueba. Ya saben ustedes eso de que las pruebas hay que guardarlas en bolsas, etcétera, llevarlas, analizarlas, no se pueden dejar por ahí. Bueno, pues los cadáveres se dejaron un día. Y ustedes comprendan ahí. Bueno, bien. Pues volvamos otra vez a recordar. Desiré estaba apoyada de cúbito derecho. Tenía la mano izquierda totalmente desaparecida, no había mano izquierda, y la mano derecha la tenía en esta posición, así. Una posición imposible, pero estaba así. Vale. Aparte de eso, la parte izquierda había desaparecido. Eso sí, la ropa la tenía igualmente así cerrada. Fueron las alimañas las que se comieron esto, pero lo que no sabemos es por dónde entraron. Vale. Bueno, pues se lo comieron. Luego había un balazo igualmente en la cabeza, con orificio de entrada y de salida, y oh milagro milagroso. ¿Dónde estaba la bala? Pues la bala la encontraron al día siguiente, la encontró Frontera al día siguiente y se lo dio a uno de los médicos para que lo llevara ante el juez, que se había encontrado en las manos de la niña, de Desiré. Bueno, no sabemos si en las manos o cayó allí en ese momento, o bueno, en fin. Curiosidades. Todo es maravilloso. Vale. Por supuesto, lavaron la tierra. A pesar de todo, Desiré se comprobaba que tenía bastante tierra. Y ahí quiero incidir en otra cosa. Los análisis de este tipo, en donde parece que hay un conjunto de personas incrustado dentro de personas con un conjunto de tierra incrustado dentro de otro terreno, la tierra del que estaba sobre las niñas era arcillosa y la tierra del terreno era caliza, distinta totalmente, pues lo que hay que hacer es esa tierra tomar muestras, evidentemente, guardarlas tal y hacer los análisis correspondientes, decenas de análisis. Los peritos, otros le llamarían peritos, yo nunca he dicho peritos, pero bueno, los peritos, no vamos a llamarles peritos, pero bueno, los peritos pues dijeron que eso de hacer pruebas de la tierra, pues que las pruebas de tierra no las hacía nadie, un poco más o menos. ¿Qué habían ustedes creído? Que para qué vean, si las niñas habían estado enterradas, pues las sacaban de la tierra y ya está. ¿Para qué van a analizar la tierra? Habían estado allí. Pero usted qué tonterías pregunta, claro. Todo eso teniendo una tierra arcillosa, que Desiré estaba recubierta, se ve perfectamente Desiré cuando se hicieron las pruebas, y al principio se ve que está totalmente cubierta de tierra arcillosa. Vale. Por supuesto también con un montón de moscas, bueno, de larvas de moscas, puestas hacía 4 días, se puede suponer, por el tamaño de las larvas, etcétera, sobre 4 días. Bien. Las larvas no se analizaron. ¿Para qué se van a analizar las larvas? ¿Qué es eso de la entomología? La entomología no existe, señores. Luego veremos el libro de Calabuch, si existe o no existe. Vale. Y la importancia que tiene y las consecuencias que se pueden obtener de la entomología. Vale. Bueno,
Vale, pues primero limpiaron la tierra a las niñas sin preocuparse de tomar muestra de tierra. A continuación cogieron las chavalillas, las dejaron allí sobre la mesa, tal. Hicieron un análisis forense que yo veo, pues vieron y ya está, hemos acabado. Pero claro, como dicen todos los libros forenses ingleses y españoles, sobre todo todos los de habla inglesa, y todos los americanos de todas las universidades, y todos los apuntes de todas las universidades en donde se habla de este tema, señores, cuando hay disparos hay que hacer un análisis radiológico. Señores, cuando hay golpes hay que hacer un análisis de los huesos descarnados. Se hizo el análisis radiológico. Claro, con radiología solo no se veía fácilmente las fisuras. Se hizo análisis de los huesos descarnados. Bueno, pues ya está. Ustedes fíjense, no sé si recuerdan una serie que se llama Bones, la doctora Huesos, en donde toda la información o mucha información se saca de los huesos. Muchísimo. Golpes, fracturas. La vida de ese individuo. Los sitios en donde ha vivido, porque en cada sitio que ha vivido los huesos van teniendo unos depósitos de iones distintos. Así puedes saber que un señor nació en Polonia y luego estuvo viviendo en un suburbio de Londres, por ejemplo. Y eso se supo y por eso se identificó a un criminal. Fíjense qué cosas. Pues no tenía importancia. Si se escanean los huesos, pues se pueden ver las fracturas y las fisuras, que luego sirven para denunciar al agresor. Y para que luego nos preguntemos, oiga, si hay 15 fracturas y 18 fisuras en las niñas, bueno, ¿y esto cómo lo pudo hacer un señor ahí diciendo que daba golpes con una honda, así chaca, como los honderos de Mallorca? Señores, que no me quiero, que la tengo mucho respeto a Desire. Lo que pasa es que lo que desprecio, o por lo menos lo que no comprendo, es cómo se han hecho las cosas. Si me lo quieren explicar y me permiten preguntar sin límite, pues a lo mejor lo entiendo. Y públicamente, ¿eh? No hay escondidas, no, públicamente. Y pregunta, respuesta. Contrapregunta, respuesta. Y sin cortar. Que así es como se hacen las cosas. Porque si se corta ahí ya no tenemos ningún tipo de información. Estás intentando romper el interrogatorio de preguntas. Estás intentando, pues, esconder las cosas. Bueno, pues fíjense ustedes que pasaron estas cosas en el análisis forense. Bien. Bueno. Pero ocurrieron más cosas. De pronto, al hacer en el estudio radiológico del vientre, el doctor Frontela al día siguiente encontró una cruz de Caravaca. Él dijo que era una cruz de Lorena porque no las distinguía bien. Más o menos imagino que lo miraría en un libro, tendría conocimientos previos y no sabría distinguir que la cruz de Caravaca se distingue de la de Lorena, que las dos tienen así dos palitos en la cruz, el de medio más grande que el de arriba, otra cruz vertical, pero la de Caravaca tiene dos angelotes abajo y la de Lorena no lo tiene, es la diferencia. Vale. Pues de pronto la cruz de Caravaca aparece superpuesta encima de la tercera o cuarta vértebra lumbar. Los mayores ya saben ustedes dónde le da el lumbago, pues ahí. Tercera o cuarta vértebra lumbar, antes del sacro, en la zona baja de la espalda, donde se sale un poquito. Ya saben ustedes que la espalda tiene una U así, lo cual permite de esa forma cargar el doble o el triple que si la espalda estuviera totalmente recta. O sea, es un cambio fisiológico muy importante, anatomofisiológico, muy importante para la funcionalidad de la espalda, que permite cargar dobles y triples, que si fuera recta, no es una tontería. Lo que pasa es que la consecuencia de eso es que se producen cifosis arriba y lordosis abajo por el aumento de las curvas. Vale. Bueno, tampoco tiene mayor importancia, pero en este caso sí es importante que apareció de pronto una cruz de Lorena cuando hicieron las pruebas radiológicas. Coño. ¿Y qué hacía ahí una cruz de Lorena? A ver, sobre la cruz de... una cruz de Caravaca. ¿Qué hace ahí una cruz de Caravaca?
Bueno, Juan Ignacio Blanco dijo que estaba incrustada entre las vértebras, pero no es cierto. Ah. Le preguntaron al doctor Frontera y dijo, miren señores, ¿y yo qué sé? Está ahí, estaba dentro del putrílago o hay dentro de una masa de putrílago, consecuencia de la putrefacción de los riñones, el hígado. Bueno, no quiero seguir porque es desagradable. De la masa abdominal. Bien, pues ahí en esa zona de putrílago pues se encontraba debajo la cruz de Caravaca. Y le dijo, señores, pues ha podido entrar por abajo o por arriba. O sea, se ha podido tragar, ha podido entrar por el ano o incluso forzando la vagina. 3 puntos de entrada. Yo qué sé dónde. O incluso estaba en otro lado y al mover a las niñas pues ha pasado de una a otra. Y yo qué sé. Ustedes, que fueron los primeros, tenían que haber hecho el análisis radiológico. ¿Lo hicieron? No. ¿Era importante? Pues fíjense ustedes, sí. Porque había que señalar dónde estaban las piezas realmente. Indudablemente de una niña a otra parece que no pudieron pasar porque estuvieron metidas en recipientes, en bolsas. Bueno, pues entonces eso no pudo ocurrir, ¿vale? ¿Qué más cosas ocurrió? Oh, pues que de pronto se pone a analizar Frontera. Los primeros médicos dijeron que había heridas y cortes y no sé cuánto, pero Frontera lo empezó a decir fácilmente lo que había. Dice, no, el pezón y la mama, la aureola, está toda arrancada en vida. Ea. ¿Entiendan lo que les estoy diciendo? El pezón y la mama está arrancada en vida. Con un instrumento especial propia de la actuación de un psicópata mayor. Posiblemente con algunos conocimientos de anatomía o de medicina. ¿Esto qué significa? Que los psicópatas mayores, la psicopatía mayor, solamente se suele producir a partir de 40 años de varones, casi nunca de mujeres. Hay también psicópatas femeninas, pero estas cosas de sexo raro. Yo no lo recuerdo. Hay cosas, siempre hay cosas en la. Por desgracia, el tema de criminalística es terrible. Bueno, pues de pronto tenemos ahí algo que estos paguatos de Ricard y de Anglés no lo podían haber hecho. Tenían 27 y 23 años. No eran unos psicópatas mayores, no había demostrado nada. Que el Anglés le diera 4 hostias a una tía que le había robado droga, pues entra dentro de la normalidad, dentro de los bestias que son los traficantes de droga, que se hacen cualquier cosa. Pero de ahí, arrancarle un pezón en vida. Y la aureola mamaria. Bueno. Se comieron un burro y se quedaron felices. Por la parte de la espalda, Frontera de pronto encontró que había habido 3 incisiones con un cuchillo. Vale. Más abajo, bueno, golpes tenía la pobre muchacha por todos lados, inenarrables, lo que se veía y lo que no se pudo ver porque estaba arrancado. Sobre todo en la rodilla, en una de las rodillas, tenía unos golpes espectaculares y terribles. Luego, los zapatos tenían los cordones al revés de como se los debía haber puesto ella. Como si se los hubieran puesto, cosa que yo no me creo de Anglés. Fíjense ustedes, encima las puso los cordones, después de todo lo que tuvo que hacer, de verdad. Es que es imposible. Imposible. O sea, levantas. Bueno, les digo. Sigo con la niña y luego les cuento alguna cosa más que no quiero que se me pase. El tamaño de la fosa. Entonces, después vamos a ir a la zona vaginal. Siento, lo tengo que tratar. Me gustaría no tratarlo, de verdad. No me es nada agradable tratarlo. Pero es que es como es. La zona anal tenía un agujero de 5 centímetros. Lo más probable es que eso se hubiera hecho post-mortem, lo más probable, mediante violaciones. ¿Violaciones de qué? De instrumentos o de partes del organismo. ¿Qué significa parte del organismo? Una mano, por ejemplo. Un pene no, pues si no hubieran dicho peneanes.
parte del organismo una mano. Vamos a suponer, vamos. Puede haber cosas más aberrantes, pero vamos a suponer que sea una mano, que es lo más normal. Bien. ¿Y cómo tenía la forma? 5 centímetros y forma de embudo. Por la parte anterior, y coincidiendo con las larvas, de alguna manera, porque las larvas tenían que haber estado en otro lado y tenían que haber pasado entre 4 y 15 días en el otro lado, o sea, tenía que haber habido un desenterramiento y un posterior enterramiento, es decir, 2 enterramientos. Bueno, pues, los enterramientos también hablo de más, a lo mejor podía... No, es que sí, no podía haber habido... Tenían que haber estado enterradas, porque si no hubieran estado enterradas, hubieran llegado, vamos, podrían haber estado cerradas en cristal, pero si no hubieran llegado las moscas. Las moscas llegan en todos lados. O sea, ustedes ven que tienen, por desgracia, yo lo he visto con mis padres, lo tienen todo lo que quieran, pero las moscas entran al cadáver. Pues eso, entran. Entonces las moscas entran. La única forma de tenerlas es enterradas. Entonces tenía que haber habido 2 enterramientos. Pero es que además hay otra cosa que lo apoya. Y es que en la zona vaginal Desiree sí fue violada. Indudablemente, la versión de Ricard es que la violó Anglés anterior y posteriormente, a ella y a Miriam. Pero lo que no podemos saber es si la desvirgó o si la violó y estaba desvirgada. Vamos a suponer lo más normal en una niña de 14 años que fuera virgen. Y además que las cogieron porque eran vírgenes y porque se suponían que eran vírgenes, eran una niña bien, buenas. No es normal una niña de 14 años que no sea virgen, no es normal. Bien. Pues si se produce un desvirgamiento, los colgajos que quedan a los lados del himen, que se llama vulgarmente, pues quedan colgajos a los lados después de la penetración, y se produce un enrojecimiento, claro, sangre, pérdida de sangre, mayor o menor, según sea la membrana, la dureza de la membrana. Bueno, tampoco es una cosa tan increíble como nos lo cuentan. Niñas jóvenes además es una membrana muy blandita, bien, no hay mayor problema. Bueno, un poquito de sangrado, un poquito de daño, punto. El mayor problema seguramente, si no quería, sería el daño psicológico, que es terrible, eso sí es terrible, pero no lo otro. Pero claro, a los 4 días los daños del desvirgamiento se han curado. Y estaban curados. Resulta que Desiree los tenía curados. Suponiendo que fuera virgen, había tenido que estar 4 días desde que la desvirgaron hasta que la enterraron. Posiblemente había podido haber desvirgamientos posteriores. O mejor dicho, el desvirgamiento se había producido 4 días antes. Y se habían tenido que utilizar para la apertura anal y vaginal, posiblemente, se habían tenido que utilizar utensilios especiales también. Lo de las manos se lo he dicho según el relato que estaba haciendo la autopsia, pero yo no me lo creo. La apertura anal es propia de sádicos que también producen ese tipo de daño. Es daño muy fuerte, muy grande, y que la producen los sádicos. Que la familia se quiso creer que había sido Ricard y Anglés y que lo habían hecho todo, vamos, no sé cómo, pero bueno, lo habían hecho todo en una noche, en 4 horas. Allá ellos. Si ellos están felices y no quieren investigar, que no investiguen. Es su derecho. Pero yo no me lo creo. O sea, yo no me lo creo. No hay diferencia si la curación de la violación ha sido después de 4 días, de una semana, de 2 semanas o de un año. Si se ha curado y punto. No hay forma... No sé si alguna anatomopatológica, posiblemente los buenos anatomopatólogos a lo mejor tendrán algún tipo de pruebas, pero yo no sé, en anatomía forense yo no lo he visto en el Gispert Calauch y no tengo esos conocimientos de anatopatología.
No lo sé. Eso se debe consultar con un médico más experto. Pero claro, fíjense ustedes todo lo que estamos viendo. Violaciones ante y post-mortem. Dilataciones anales por montas con instrumentos. Arrancamiento de un pezón. Golpes terribles en todo el cuerpo. Ah, y no ha acabado. Arrancamiento de 2 dientes. Posiblemente para hacer daño. Fueron los 2 incisivos superiores, estos 2. Pero luego se cayeron otros 4 más cuando movieron a la niña y el doctor Frontela dijo que le faltaban 6. Siguieron siendo algún canino, creo que fue el canino este, y incisivos superiores e inferiores que también se cayeron. ¿Por qué se cayeron? No lo sé. Esto posiblemente se ha debido a golpes. Luego hay otra cuestión muy importante en el cadáver, que la parte superior del cadáver, o sea, el cráneo, estaba totalmente descarnado. Era una calavera. En cambio, el cuerpo estaba bastante bien conservado. ¿Que el cráneo no era compatible con el cuerpo? Pues no les puedo decir, señores. Para eso se hacen las pruebas de ADN. Precisamente para eso. El cuerpo, en cambio, estaba muy bien conservado. La zona vaginal anal se veía perfectamente, estaba perfectamente conservada, no había habido agresiones, y eso sí nos da idea de otra cuestión muy importante, que no había estado mucho tiempo a la intemperie esta muchacha, porque si hubiera estado a la intemperie, las larvas entran primero por las narices, la boca, el ano y la vagina. Si el ano y la vagina estaban perfectamente, es que no habían estado tiempo desde la muerte hasta el descubrimiento. Es decir, eso de que estuvieron 74 días en la fosa no es compatible con los descubrimientos que se han hecho en el cuerpo, con los descubrimientos de parásitos, etc. Con los descubrimientos de larvas. Mire, me hubiera gustado leerles del Gaspar Calabús, porque lo tenía preparado, porque es impresionante. Mire, este es el tema, que lo tengo terriblemente subrayado como todo el libro, el tema de entomología forense. Ahí se ve todo lo que se hace con la entomología forense. La data de la muerte, pero no solo eso, también se puede encontrar drogas. También se puede encontrar cambios de cadáveres de una zona a otra, como ocurrió en Hawái, que estuvo dos días el cadáver en una casa al descubierto y luego se la enterraron en un campo de piñas. Claro, en la casa tenía unas moscas y en el campo de piñas tenía otras larvas en este caso eran de coleópteros, y se descubrió que había estado en los 2 sitios y luego se pudo comprobar. Con la entomología se descubren montones de cosas y de casos, montones de información, una información impresionante, sobre todo en los últimos 20-30 años. Pero además es que la entomología no es que sea de... Es que yo solo quiero informar porque ustedes vean que esto no es cualquier tontería, que la entomología no ha empezado ayer, aunque desde hace 30 años o así es cuando se tienen los mayores conocimientos. No empezó ayer la entomología. La entomología empezó con los chinos. Hubo un chino que descubrió una primera prueba. A ver si me acuerdo de ella, voy a ver si me acuerdo. Sí. Apareció asesinado hace 2000 años, me parece que fue. Apareció asesinado un segador en un campo de siega de trigo o de algún otro animal. Y entonces, pues claro, el rey de pronto dijo, bueno, ¿y esto quién lo ha hecho? Todos callados. Señores, aquí pongan ustedes todas sus hoces, aquí encima, y cada uno con el nombre de quién es. Vale. Al poco rato, la hoz que tenía sangre, aunque había sido limpiada, las moscas cayeron sobre ella. Y se demostró que el asesino había sido ese. Esa fue una prueba de hace 2000 años de entomología.
y está relatada en todos los manuales. Luego, en el siglo pasado, en Francia, hubo un gran desarrollo. Aquí en España incluso hubo pruebas en crímenes en 1910 y en 1920 que están relatadas en el ABC perfectamente. Pero claro, no eran importantes para esta autopsia, señores. Autopsia es, yo veo, pues ya está. Y las larvas, como son muy chiquititas, pues no las veo. Punto. Señores, que con esto se podía haber deducido los enterramientos, pues no se dedujo. Que se podía haber deducido que las niñas llevaban poco tiempo, deciré, poco tiempo desde su muerte enterrada, porque anal y vaginalmente estaba perfectamente conservada, pues no se dedujo. Maravilloso. Eso solamente las pruebas entomológicas. Que las golpearon terriblemente por todos lados. Luego Fontena encontró 20 veces más que lo que descubrieron en las primeras. Y el problema es que estos forenses eran de lo mejor, de los 15 o 20 mejores que había en España. Por lo menos los 3 primeros. ¿Eh? O sea, que no eran unos forenses ineptos, no. Era de lo mejor que hay en España. De lo mejor que había en España en el 93. Sobre todo Villalaín. Delfín Villalaín. Y los otros dos, que uno era el jefe, el director del Instituto Forense, y el otro había sido el catedrático de una cátedra y estaba en excedencia de algunas cosas. El de la Sidone, el doctor Verdo. Bueno, pues yo no digo que pudieran ser desconocedores de los conocimientos que se tenían que tener. Ustedes piensen lo que quieran, pero desde luego profesionales como buenos profesionales eran, como Frontera era un buen profesional. Pero si Frontera dedujo mucho más que ellos, hizo la radiología, les increpó por la limpieza de los cadáveres. Los libros dicen que la limpieza de los cadáveres no se deben hacer hasta que no se tomen muestras para análisis de hongos, análisis de tierra, por si se análisis de esporas, análisis de foraminíferos, análisis de granos de polen. ¿Para qué vamos a hacer los análisis de granos de polen? Pues como los granos de polen son muy chiquititos y no lo veo, y la autopsia yo veo, pues ya está, yo veo. No quiero dar ninguna palabra. Ustedes deduzcan los hechos que les voy relatando. Lo que ustedes piensen. Tengo que cortar el relato porque llevamos 33 minutos y realmente ya me ha dicho uno que es muy largo, pero señores, es que si yo no digo esto y no relato totalmente el tema de Desiree, que mañana se van a acordar ustedes, no, lo tienen que tener en un tema, lo tienen que tener en un punto, todo, no todo, porque todo sería imposible de contar. Se me olvidó, por ejemplo, decirle que el enterrador comentó que la tumba la tenían que haber abierto en 3 días, o entre 3 hombres una noche, porque era de 2 metros por 1,5 metros. Bueno, ese es otro tema, pero ténganlo ustedes ahí en cuenta, que en una noche, no por un hombre, no se hace esa tumba, ni por 2. Y menos que no tenían pala ni pico. O sea, que es que no había. Señores, pues vale. Buenas noches, espero que yo intento hacerlo lo mejor posible, señores. Yo sé que tengo fallos, que hay muchas cosas que no se dicen, pero siempre les remito a las charlas de Juan Ignacio Blanco, a otras charlas que hay en internet maravillosas. Hay gente buenísima, enseguida se ve. Se ven los zafios, se ven los zotes y se ven los cipotes. Y los tontos del C. Y luego se ve la gente que es muy válida y que explica perfectamente el tema. Entre todos ellos destaca, vamos, como el cielo y la tierra, Juan Ignacio Blanco. En este tuvo un error, que dijo que estaba incrustada en la vértebra, pero bueno, un error entre 1000 cosas de trabajo, pues no es absolutamente nada. Cualquier otro de nosotros tendremos, donde él ha tenido uno, nosotros tenemos 40. Fue el mejor de todos ellos. Y forzado y esforzado por don Fernando, que si no hubiera existido don Fernando García,
y su dinero, y su esfuerzo, y su amor a su hija, Miriam. Este trabajo y esto que tenemos nosotros, aun este poquito que tenemos nosotros, no se hubiera producido. Fíjense ustedes que aun con esto, pues no tenemos de la mitad de lo que se tenía que haber investigado en las autopsias, según yo pienso y discurro. Porque la segunda autopsia, bueno, bien, corramos un tupido velo. No sea que encima nos denuncien. O me denuncien. Yo no tengo ninguna gana. Yo solamente digo lo que veo, lo que leo y lo que dice el expediente. Y sobre eso tengo derecho a pensar porque tengo un cerebro. Y hay libertad de expresión y de opinión. Yo no digo que estos médicos fueran unos dejados, o unos despreocupados, o unos vagos. Eso no lo digo. Yo solamente digo que eran unos buenos profesionales. ¿Cumplieron bien con su profesión? Siendo unos buenos profesionales. Pues ustedes lo pueden deducir. No se fíen de lo que yo les digo. Miren otras fuentes. Bien, señores, buenas noches. Denle a me gusta, por favor. Si también se quieren apuntar, apúntense, porque la verdad es que me es muy agradable que se apuntan, porque veo que esto va aumentando y yo veo que hay un grupo de amigos, que es lo que quiero tener, que me anima a seguir preocupándome de informar de temas sobre todo que nos importa a los españoles, porque nos encontramos muy indefensos ante el poder. Y en este caso estamos muy indefensos ante el poder. Y luego le dan a la campanita, porque de la campanita la próxima vez que yo haga un vídeo ya verán cómo lo reciben. Buenas noches, señores, que llevamos 36 minutos. Finisterre.